Mira, vamos a estudiar el Evangelio según Mateo y es una aproximación en 3 sesiones. El temario para las 3 sesiones va a ser el siguiente, Dios mediante. La primera sesión, día de hoy, vamos a estudiar el Evangelio, cómo el Evangelio pasa a una biografía de Jesús como Evangelio según Mateo, ¿no? Tenemos que distinguir dos cosas, evangelio en singular y evangelios en plural, ¿no? Lo que hay que distinguir es que evangelio en singular se refiere a Jesucristo. Jesús es el evangelio. Jesús es la buena nueva. Y el evangelio en singular, que es Jesús, pasa a evangelios, es decir, a una narración sobre Jesús según 4 autores, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? La palabra evangelios en plural recién se comenzó a utilizar a inicios del siglo II, ¿no? Inicio del siglo II, para designar una de las 4 narraciones acerca de Jesús. Entonces, la palabra evangelio nunca designa un libro. O designa la persona de Jesús en singular, o designa una narración de las 4 complementarias que hablan de Jesucristo. Importante luego para cuando nos refiramos a los términos, ¿no? Poderlos distinguir. Primera sesión sobre esto. Del Evangelio a la biografía de Jesús como Evangelio según Mateo. Decirles también de que lo que les voy a presentar es lo que hoy se está enseñando, ¿no? Antiguamente no se aceptaba decir que el Evangelio era una biografía. Parecía raro, parecía extraño, ¿cómo hacer una biografía? Los estudios han venido avanzando y lo que les voy a presentar acerca de Mateo es lo que hoy más o menos se enseña en las universidades. La segunda sesión es una lectura contextual del Evangelio según Mateo. Esta segunda sesión creo que va a ser bien importante porque les voy a proponer una lectura en base a escenarios de lectura, ¿no? No se trata de leer el texto buscando sus significados. Se trata, en primer lugar, de reorganizar los escenarios de lectura en que la obra fue compuesta, de modo que los significados se ponen en esos escenarios de lectura. Son como 6, 7 escenarios, pero nos vamos a quedar con 2 o 3 solos, ¿no? Me parece que es una cosa bien contemporánea y muy interesante para poder entender los evangelios, esta segunda sesión. Y la tercera sesión nos vamos a dedicar a una unidad literaria. Mateo 13, 53 a 16, 20. Es precisamente la unidad literaria que nos toca predicar en adelante, ¿no? Cuando estemos en la tercera sesión, vamos a comenzar a predicar de 14:15, creo, ¿no? 14:12 en adelante. Entonces, se trata de, a la luz de la segunda sesión, a la luz de los escenarios de lectura, poder interpretar los textos de Mateo y ver cómo podemos hacerlo para que nuestras homilías estén bien realizadas, bien fundadas. Esas son las 3 sesiones. Partimos hoy, entonces, con la primera sesión del Evangelio a la biografía de Jesús como Evangelio según Mateo. Son 7 puntos del Evangelio a los Evangelios, de Jesucristo a la narración sobre Jesucristo, a estas 4 narraciones sobre Jesucristo, primer punto. Segundo punto, el género literario, los Evangelios entendidos como biografías de Jesús. ¿Por qué se puede decir eso y hasta qué punto se puede decir? Porque también tiene límites, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede decir de que es una biografía de Jesús? El punto 13 es bastante probable que ya lo sepamos y nos recordemos de nuestros estudios de Biblia, las dependencias literarias de los evangelios, ¿no? Vamos a repasar la teoría de las 2 fuentes.
El punto 4, vamos a descubrir algunos rasgos propios del Evangelio según Mateo, y así nos aproximamos ya a su interpretación. Punto 5 es muy importante, ¿a quién le escribe Mateo? ¿No? ¿Cuáles son las características propias de la comunidad de Mateo? El punto 6, la organización literaria del Evangelio según Mateo, también es importante para poder interpretar el texto o los textos. Y terminamos con la diapositiva 7 o con el punto 7, que es la dinámica literaria y la teología del Evangelio según Mateo. Partimos entonces con el tema del Evangelio a los Evangelios, ¿no? Tomemos, por favor, si lo tienen por ahí, tomemos el texto de Lucas. El texto de Lucas nos va a servir para descubrir cuál fue este proceso, el proceso de pasar de Jesús a la narración sobre Jesús. ¿Cómo se hizo ese proceso? Nos vamos a Lucas, prólogo de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. 1 al 4. Lorenzo, ¿lo tienes por ahí el texto, que tienes audio y lo puedes leer, por favor? Lucas 1, 1 al 4. No tengo el texto aquí, monseñor. Pero si ¿No alguien tienes lo el tiene, texto? que levante la mano y lo... O cada uno puede activar su micrófono. Aquí lo tengo. Padre Jaime. Entonces, si quieren hacer preguntas, por favor, inmediatamente activan el micrófono y hacen la pregunta en el minuto que les parezca conveniente, ¿eh? Jaime, por favor. Muchos emprendieron la tarea de relatar ordenadamente los acontecimientos que ya tuvieron su plena realización entre nosotros, tal como nos lo transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares y después llegaron a ser servidores de la palabra. También yo, ilustre Teófilo, investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato ordenado para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuiste instruido. Gracias. Vámonos al final de la diapositiva. Lucas 1, 1, 4 presenta 3 etapas, ¿no? Para mostrar cómo desde Jesús de Nazaret se pasa a los relatos sobre Jesús de Nazaret. Lo primero es la etapa fundamental, la etapa fundadora, los acontecimientos ocurridos entre nosotros. Se refiere a Jesucristo. Se refiere a la vida pública de Jesús y particularmente se refiere al misterio pascual del Señor. Esos son los acontecimientos que ocurrieron entre nosotros. Después viene una etapa oral. Es el segundo momento, porque esos acontecimientos no fueron inmediatamente escritos, fueron anunciados, fueron predicados por los testigos y servidores de la palabra. Y se acaba el tercer momento, o con el tercer momento, con la etapa escrita. Comienzan a aparecer relatos, ¿no?, que recogen la oralidad, que recogen la predicación, ¿no? Interesante, puesto que después de los acontecimientos no surgieron los relatos. Después de los acontecimientos ocurridos entre nosotros, surgió la predicación, el anuncio, tanto en Israel como fuera de Israel. Y para el servicio de esas comunidades que estaban creando, comenzaron a aparecer los relatos. El relato biográfico responde a un recuerdo cariñoso de Jesús para educar en la fe. Esto viene a ser la esencia del Evangelio. Un recuerdo de discípulos, un recuerdo cariñoso del Maestro, pero para servicio de las comunidades, de modo que puedan celebrar la liturgia, puedan realizar la catequesis y la misión.
Estas tres etapas están representadas ahora, lo miramos en la parte de arriba de la diapositiva. La primera etapa, ¿cuáles son los acontecimientos? Jesús de Nazaret, ¿no? Fíjense cómo el mismo Lucas sintetiza la vida de Jesús. Tomen, por favor, váyanse, por favor, a Hechos 1:1. Hechos 1:1. Y descubran o vean los dos verbos con los cuales Lucas sintetiza la vida de Jesús. ¿Cuáles son los verbos? ¿Lo tienen por ahí? Hechos 1:1. Hechos está también escrito por Lucas. Lo que hizo y lo que enseñó. Exactamente, ¿no? Lo que hizo, poiein en griego, y lo que enseñó, didaskain en griego. Así Lucas resume, ¿no?, lo que ocurrió en relación con Jesús. ¿Cuáles fueron los acontecimientos? Lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, ¿no? Esa es la primera etapa. Comienza la segunda etapa. ¿Cómo comienza la segunda etapa? La segunda etapa comienza con un propósito. Esos hechos y dichos de Jesús no son transmitidos como una historia más, son transmitidos como querigma. Esto es bien importante. Transmitidos como querigma. ¿Por qué? Porque aquel que cree en estos hechos y en estos dichos encuentra en Cristo Jesús la salvación. Si lo hubieran transmitido solo como historia, no pasa nada, no ocurre nada. El querigma contiene la invitación a la fe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hechos y dichos, hay un sustrato histórico, pero este sustrato histórico está al servicio del anuncio querigmático. Y con el querigma comienza la segunda etapa de redacción de los evangelios, que es lo transmitido por los testigos y servidores de la palabra. La etapa del querigma ocupa algunos años. Paralelamente van surgiendo, etapa 3, los relatos. Comienzan si volvemos al texto de Lucas, en Lucas 1:3, el mismo le da un nombre a lo que hace, le llama diégesis en griego. Ahí está mal esa cita, no es Lucas 1:1, ¿no? No es Lucas 1:1, sino Lucas 1:3. Le llama diégesis. Y diégesis es un relato. Dentro del mundo griego, diégesis es un relato que pertenece a los discursos retóricos. El género más amplio es discurso retórico. Dentro de los discursos retóricos está esta diégesis, un relato, ¿no?, que al final va a ser un relato biográfico que va a estar, lo vamos a ver más adelante, a medio camino entre la historia y el encomio. A medio camino entre la historia y el encomio. Lo vamos a ver. Tenemos entonces 3 etapas claras de proceso de la formación de los evangelios. Cómo de Jesús, hechos y dichos, pasamos a los relatos, primero con un acontecimiento fundamental. Esos acontecimientos fundamentales se leen desde la fe y se vuelven querigma. Se anuncia, se proclama, se invita a la comunidad, ¿no? Y comienzan en esas comunidades a surgir los primeros ciclos literarios. Y uno de los primeros ciclos literarios que surgió fue el relato de la pasión. En realidad los evangelios comienzan por el final. Uno dice, bueno, comenzaron a escribir los relatos de infancia, Mateo y Lucas. No. Comenzó el relato con el relato de Juan Bautista en Marcos. No. El evangelio comenzó, los primeros relatos fue el relato de la pasión. Después vinieron unas colecciones de parábolas, ¿no? Después vinieron una colección de milagros. Esos fueron los primeros ciclos literarios. Bien, antes de pasar a la próxima diapositiva, una cosa importante.
de acuerdo, lo que hemos hablado lo dice Lucas, pero ¿de dónde sacaron la trama del relato? ¿De dónde sacaron los evangelistas la trama del relato? La trama la sacó Marcos, es lo que está al final, en la diapositiva, ¿no? El esquema del querigma cristiano lo dedujo Marcos de la predicación de Pedro. Cuando en los Hechos, por ejemplo, Hechos 10, 34 al 43, Pedro predica, presenta la vida de Jesús con algunos elementos claves, y esos elementos claves son los que dan la trama del relato. Habla de Juan el Bautista, luego habla de Galilea y de las aldeas donde hay milagros y exorcismo, y luego, en tercer lugar, de Judea y en Jerusalén, donde lo mata y resucita. Entonces hay, en el esquema de los relatos, una promesa cumplida de Dios con Juan Bautista. Luego el relato pasa a la vida pública de Jesús en Galilea, acentuando milagros y exorcismo. Y luego Jesús se traslada a Judea, a Jerusalén, donde lo van a matar y va a resucitar. La invitación es a leer entonces Hechos 10, 34, 43 y encontrar allí el esquema de los evangelios. Cuando hablamos de relato biográfico, no estamos hablando como un relato biográfico al estilo de los griegos. El evangelio tiene rasgos bien interesantes, bien importantes de un relato biográfico, pero es algo particular. ¿Por qué razón? Porque este relato biográfico se hace evangelio, se hace buena noticia. Recuerden que en el fundamento de la predicación está el querigma, y este querigma le da el sabor y la realidad salvífica al relato. Por eso el relato es una buena noticia para mi salvación. Un relato biográfico centrado en Cristo porque Él es vida y salvación. Esto es lo particular del relato de Mateo y de los 4 evangelios, considerado como relato biográfico. Estos son temas un poco duros, ¿no? Pero tenemos que verlos. Cuando hablamos de biografía, estamos hablando de un término griego, biografé. Bios en griego significa vida, existencia. Grafés significa escrito, ¿no? Grafología viene de aquí, por ejemplo. Escrito, escritura, documento. Entonces, biografía es escribir la vida de alguien, ¿no? A esto Lucas le llama diégesis en 1.3, que es una forma básica del discurso retórico, ¿no? Ahora, ¿qué modelo pudo tener Marcos y los evangelistas cuando escribieron su biografía? En la literatura hebrea encontramos ciclos literarios parecidos a los de Jesús. Por ejemplo, el ciclo literario del profeta Elías, el ciclo literario del profeta Eliseo, ¿no? Elías es un profeta bien similar a Jesús. Realiza una serie de actos que son muy portentosos, ¿no? Y lo mismo, él es raptado de la tierra y llevado con vida al cielo. Así también termina la vida de Jesús. Muere, pero es llevado al cielo con vida porque Dios lo resucita. Entonces, da la impresión de que estas biografías tienen un modelo. Y ese modelo tiene que ver con los ciclos literarios, por de pronto, de estos 2 profetas. Pero resulta que en la literatura helenística también existen varias biografías de personajes famosos que tienen puntos de contacto literarios y temáticos con los evangelios. De aquí la posibilidad de definir el evangelio como una biografía, pero un tipo peculiar de biografía. Demos un paso más. En el mundo helenístico, la biografía es un género literario que está entre la historia y el encomio. La biografía participa de rasgos históricos, pero no es
propiamente el género literario historia. La biografía participa de rasgos del encomio, pero tampoco es del género literario o del género retórico del encomio. Está medio camino, ¿no? Se trata de un relato historiográfico con elementos encomiásticos. Ya vamos a decir de qué se trata o en qué consiste esto, ¿no? La historia son hechos sucedidos, pero de varios personajes. La biografía son los hechos de una persona. El interés está por lo que realmente sucedió, lo que condiciona el tipo de relato. Y el encomio son hechos simplemente para ensalzar el honor de un personaje. Entonces, la historia son hechos sucedidos y no tiene nada de encomio. No hay nada que permita o que busque ensalzar al personaje. El encomio solo ensalza al personaje, pero la historia como que desaparece. Se dicen cosas bien interesantes del personaje porque quiero mostrar que fue una persona importante, con mucho honor, con mucha fama, que hizo mucho bien al pueblo. Eso es el encomio, ¿no? Entonces, rehago los hechos históricos, enfatizo los hechos históricos para mostrar el honor del personaje. Eso no es la biografía. La biografía está o relata lo que realmente sucedió, mostrando cómo eso que sucedió es un honor para la persona y un honor para el pueblo a quien la persona sirve. Eso es la biografía. Una diapositiva más y hacemos un alto para mostrar ahora las características de la biografía. Una biografía griega tiene tres cosas. Aquí al lado, por favor. Infancia del personaje, actividad pública del personaje y muerte. Marcos no lo tiene, ¿no? Fue una biografía más defectuosa. Pero lo que es Mateo y lo que es Lucas perfectamente calza. Los relatos de la infancia de Jesús, su actividad pública, su muerte y modo de muerte, ¿no? Entonces se parte con la infancia y juventud. ¿Por qué? Porque se busca destacar el origen honorable, que es lo que hacen con los relatos de la infancia. Todo lo de la infancia de Jesús tiene un origen, es Dios. La infancia de Jesús no puede ser más honorable. La vida pública es para mostrar la vida noble de las personas, ¿no? Y en esta vida noble, o dada su vida noble, se destacan las reacciones de asombro y la valía que la gente le confiere a la persona. Y eso también, estos rasgos también los encontramos en el Evangelio. Muchos hablan asombrados y admirados de Jesucristo, y generalmente es mucha la cantidad de gente que lo sigue, ¿no? Ahora, ¿a qué apunta la vida pública? No solo a contar hechos o dichos, sino que a través de los hechos y de los dichos se muestra el carácter de la persona. Los griegos insistían en las virtudes humanas. Los romanos insistían en las virtudes públicas y los hebreos en las virtudes religiosas, ¿no? Hay elementos humanos públicos en los relatos de Jesús, pero sobre todo en el deseo de Jesús, en el hecho de Jesús de cumplir la voluntad del Padre. Jesús es el hombre justo y eso le da una nobleza extraordinaria para el mundo religioso. Jesús es el hombre justo. Y luego las biografías terminan con la muerte y algo interesante, con su prolongación, ¿no? ¿Por qué con su prolongación? Porque no se trata solo de la sepultación y los honores, se trata también del recuerdo del legado que dejó. Y esto lo encontramos en los evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está la resurrección de Jesús y su prolongación en las comunidades cristianas. Eso lo considera la biografía helenista, ¿no? Y lo considera entonces también el Evangelio. Se trata entonces de retratar el origen honorable, la vida noble y el final noble del biografiado. Esto lo tiene
tienen los evangelios, ¿no? En cuanto son biografías, pero van a ser una biografía particular. Pero primero veamos esto. El evangelio es una biografía. ¿Por qué? Mateo y Lucas narran la infancia de Jesús, resaltan hechos portentosos y con ello la importancia que tiene Jesús para la familia, para el pueblo. Los relatos de la infancia muestran el honor de Jesús, asistido por Dios permanentemente, con hechos portentosos como el camino a Egipto, el regreso de Egipto, la misma Virgen María, virgen para dar a luz a su hijo Jesús, ¿no? Pero estos relatos de infancia funcionan como una profecía. ¿Por qué como una profecía? Porque está incoado en el relato de la infancia la posición religiosa de Jesucristo. Porque en los relatos de infancia hay rasgos de su condición de Mesías y rasgos de su condición de hijo de Dios, que son los dos elementos que luego, en el relato de la vida pública, van a salir a la luz con plena claridad, ¿no? Entonces, los relatos de infancia tienen un propósito profético: incoar en la infancia de Jesús aquellos elementos que luego van a explicar su identidad y van a explicar su misión. Así hay que leer los relatos de infancia. Luego se narra la vida pública y la muerte de Jesús y los acontecimientos a los que da origen, y enfatiza a su modo los rasgos encomiables de Jesús. ¿Por qué a Jesús hay que escucharlo, hay que seguirlo? ¿Por qué merece la pena conocer a Jesucristo? Porque es un hombre importante, porque es un ejemplo a imitar. Porque su enseñanza ya la quisiera cualquier sabio de Israel. Porque él es un hombre sumamente inteligente, permanentemente validando su honor en las disputas, en las controversias contra fariseos, herodianos. No lo dejan callado. Él deja callado a los otros y maneja la ley con una experticia tal que le gana a los maestros de la ley, que refuta a los maestros de la ley. Su honor llega al máximo. Y también la biografía ayuda a la defensa de Jesús y la defensa de los suyos, ¿no? Hay algunos elementos, algunos rasgos en los evangelios que son posteriores, pero están puestos en la vida de Jesús. ¿Para qué? Para mostrar de que se trata de un seguimiento de Jesús que vale la pena, que no tiene nada de grosero, no tiene nada de misterioso, ¿no? Que era como acusaban a los cristianos o a los primeros cristianos en el mundo judío y en el mundo grecorromano. Pero esta biografía es particular. ¿Por qué? Porque este relato de Jesús, Marcos lo convierte en un evangelio, y así Marcos en 1:1 inicia su evangelio, comienzo de la buena noticia, ¿no? Acerca de Jesús el Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? Les voy a hablar de Jesús. Eso no es buena noticia, porque eso corresponde a una biografía helena, ¿no? La buena noticia es que les voy a hablar de Jesús en cuanto Él es Mesías, ungido por el Espíritu, y en cuanto Él es Hijo de Dios. Y ahí sí que está la buena noticia. Entonces Marcos convierte un relato biográfico del mundo heleno o greco-romano, lo convierte en una buena noticia, haciendo de él una biografía del todo particular, ¿no? Entonces por eso se muestra cómo permanentemente el biografiado Jesucristo responde a Dios en su vida, según el modelo del ciclo literario de Elías. Elías pasó por el mundo haciendo el bien, ¿no? Así también Jesús. Y responde a Dios en su muerte, según el modelo del siervo de Yahvé, ¿no? Hay otros modelos, pero aquí tenemos dos modelos muy poderosos, veterotestamentarios, que le dieron tono a la vida de Jesús, ¿no? Uno es el de Elías, para mostrar su vida, y otro es el del siervo de Yahvé, para mostrar el modo que murió y el propósito por el cual murió. Incluso los del siervo de Yahvé, ¿no? Se mencionan en los relatos de la pasión, y Elías es el que
es Juan Bautista que antecede a Jesucristo. La obediencia de Jesús es la bendición y salvación para el pueblo de Dios, y el relato es querigmático, proclamación que se pone por escrito para suscitar la fe. Bien, no sé si tienen... No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo una. Sí, dila nomás, porfa. Bueno, Vamos tiene que a ver con el origen del tema del Evangelio, ¿no? El relato de, a ver, el discurso de Pedro, el de los Hechos de los Apóstoles, el del capítulo 10. Marcos se supone que, no sé si es así, era discípulo de Pedro, por tanto, escuchando la predicación de Pedro, habría sacado, digamos, el esqueleto del Evangelio que conocemos hoy. Pero Pedro, ¿de dónde sacó todo ese relato? Uniendo muchos relatos, Marco lo habría escuchado muchas veces y a partir de eso fue ordenando las cosas. ¿Cómo fue el origen? Porque termina quedando, ¿no es cierto? Marcos no lo cita y sí Lucas lo cita, que Lucas habría tomado de elementos de Marco, entonces hay como un ciclo ahí que me falta. Exactamente, sí. Lo que pasa es que todo esto ya comenzó a forjarse en la tradición oral, ¿no? Ya de la misma vida de Jesucristo comenzó a forjarse la tradición oral. Y probablemente en la tradición oral ya estaban las tres etapas o las dos etapas fundamentales, ministerio en Galilea y ministerio en Jerusalén o en Judea, ya estaban fijadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Juan Bautista también ocupaba un lugar importante en el relato de Jesús. Entonces, conforme sean los destinatarios, estas etapas se van matizando, porque no es lo mismo la predicación a un israelita, ¿no?, que la predicación a un pagano. Entonces, la predicación de Pedro es predicación a paganos, a gente que no es judía. Y en esa predicación, Pedro va matizando aquellas cosas necesarias para que el pagano lo entienda. Porque si es solo en relación con los judíos, quedan absolutamente en las nubes, no lo entienden, ¿no? Entonces, una respuesta a tu pregunta es, esta etapa ya venían delineándose en la tradición oral. Y se especificaron más cuando Pedro comenzó a predicar a paganos de modo diferente a judíos, y sobre todo cuando Pablo comenzó a predicar a paganos. Ok. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Sí, Marcelo. Padre, lo del siervo de Marcelo, Yahvé, Roberto. en lo del siervo de Yahvé, ¿en qué momento comienza a diluirse, a desaparecer? Porque, bueno, lo rescata la teología de la liberación, pero en las primeras comunidades, ¿en qué momento? Porque luego la lectura que uno hace no sigue apareciendo tanto como siervo por su condición de humildad, pero el concepto. Sí, mira, lo que pasa es que existen muchísimos o varios modelos que avalan la experiencia de Jesús en cuanto Mesías e Hijo de Dios, ¿no? Sí. Hemos mencionado dos, Elías y los cánticos de Yahvé, ¿no? Pero si uno se va, por ejemplo, a la carta a los Hebreos, ya el modelo no es ninguno de los dos. No. El modelo son los sacrificios en el templo y el Cordero Pascual. Entonces, desde esa perspectiva, se relee el ofrecimiento de Jesús. Cuando uno va a Pablo, ¿no?, el modelo es bastante más jurídico, ¿no? Porque eso es lo que le convenía a Pablo en su discusión con los fariseos. Entonces, en Pablo existe un modelo jurídico de la alianza, ¿no? Porque les dice a los fariseos, ustedes se manejan con un modelo jurídico, pero resulta de que Dios hizo una alianza como puro don. Entonces no me vengan a hablar de que la ley es lo único importante para salvarse. Entonces relee el hecho de la entrega de Jesús a partir de un modelo diferente. Esto me parece interesante para poder entender las diferentes lecturas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento es de una riqueza pero sumamente grande. Entonces no hay un modelo que agote la interpretación de Jesucristo. Del otro, claro.
Entonces, en este caminar histórico, algunas cosas se acentúan, otras cosas dejan de funcionar. Conforme los destinatarios, uno toma un modelo porque es el que más le sirve para la evangelización, otro va a tomar otro modelo, etc. Ok, gracias. Roberto, y de ahí continuamos. Sí, a mí me llama la atención. Roberto. No se escucha. Roberto, no se escucha. Tienes que dar el micrófono abajo, en la parte izquierda abajo. Ahí sí. ahora. ¿Ahí Ahora. se escucha? Sí, ¿Ahí sí. se escucha? Sí. Lo que me interesa a mí es el esquema de biografía. ¿Por qué se le llama helenístico o griego cuando se supone que el primer constructor tal vez de las biografías son hebraicas y tienen que haber mucha impregnación de lo que fue todo este camino del Antiguo Testamento? Porque Sí. son muy similares, son muy parecidas. Entonces, como que ya está construido un cierto esquema de biografía y que lo traspasan ellos de alguna manera para aplicárselo a Jesús. No sé si me equivoco, pero cuando lo llaman que es helenística o griega, me da la impresión que a lo mejor no es que hayan mirado más la cultura griega, sino que la cultura hebraica, o la cultura de los judíos. No sé si me escucho. Sí, Gracias. sí, perfectamente. Y interesante la pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Me parece. Lo que pasa es que varios de esos autores, por ejemplo, Lucas se está refiriendo a cristianos que pertenecen a un mundo cultural grecorromano y que manejan, o Sí, saben, o conocen, ¿no? ¿Cuál es la literatura grecorromana? Y dentro de la literatura grecorromana estaban las poesías. Entonces, si bien es cierto, los evangelios aprovecharon rasgos biográficos del Antiguo Testamento, como por ejemplo los ciclos proféticos de Elías y Eliseo, ¿no? También aprovecharon rasgos biográficos de la literatura que en ese minuto contaban. Y con eso compusieron el Nuevo Testamento. No, perdón, compusieron los evangelios. Yo no creo que haya que pensar que los evangelios sean invención de los cristianos. Yo creo que en cuanto a biografía, se basaron en modelos existentes. La invención del cristiano, de Marcos en concreto, es que esa biografía la hizo Buena Noticia, la hizo Evangelio. Cosa que las otras biografías no tenían. Entonces, en cuanto a rasgos literarios, temas, modo de expresarse, etapas para mostrar la vida de Jesús, eso lo encontramos en biografías romanas y griegas. Pero que esta biografía, si yo la leo con fe, se convierte en fuente de fe, eso es propísimo del querigma cristiano. Precisamente por eso, porque es un querigma. Porque al anuncio le pusieron lo del querigma, que es un anuncio para suscitar la fe. No para dar a conocer una historia, sino para suscitar la fe. Continuamos entonces y seguimos. Gracias. ¿Se ve la diapositiva o no? ¿Aló? ¿Ven la diapositiva? No, monseñor. No, monseñor. Entonces, déjame. Ahora no sé qué pasó. Esperen un ratito porque algo sucedió acá. Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Ahora sí que se ve la diapositiva. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y de ahí hacemos de nuevo el alto. ¿Cuáles son las dependencias literarias de los evangelios? Voy a ser bien rapidito en esta porque ya lo conocemos, ¿no?
En el caso de los evangelios siempre hay un enclave en el Antiguo Testamento, ¿no? Aunque le escriban a los griegos, siempre hay un enclave en el Antiguo Testamento, principalmente en dos líneas. El Antiguo Testamento, para algunos, como en el caso de Mateo, es promesa y Cristo viene a cumplirlo, ¿no? Y luego la otra línea es que el Antiguo Testamento sirve para mostrar cómo Jesús es el Mesías, el ungido, que está cumpliendo la promesa de Dios, ¿no? Especialmente para lectores judíos. Dios hizo una promesa y la está cumpliendo por Jesús. A la tradición, ¿no? Lo primero que siguió fue la oralidad de la tradición, no los escritos. Los escritos son posteriores, ¿no? Y los escritos son para fijar la tradición. Los escritos son con el mismo motivo que la tradición oral, ¿no? Expresar, mostrar el querigma. Entonces, no porque sea un escrito se perdió el querigma. Está también el querigma. Es decir, un anuncio gozoso de una buena noticia que da fe. Que gracias a la fe da vida. Que gracias a la fe da salvación. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, dentro de los evangelios canónicos. Marcos se nutrió de varios ciclos literarios. Ciclos el primero, la pasión y la muerte de Jesús, y esto explica el paralelismo del relato en los 4 evangelios, porque ya existía un relato de la pasión y la muerte. Por eso los 4 evangelios son tan iguales al contar pasión y muerte de Cristo. Marcos se nutrió, por ejemplo, capítulo 4 de Marcos, una parábola detrás de otra. Es difícil pensar de que Jesús dijo una parábola detrás de otra. La habrá dicho en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero se reunieron como ciclo de parábolas. Marcos las tomó, realizó una redacción de las parábolas conforme a su comunidad, conforme la catequesis que necesitaba su comunidad, y puso ese capítulo 4 sobre las parábolas. Marcos o Mateo el capítulo 13, ¿no? Y luego varios ciclos de enseñanza. Marcos fue el primer evangelio que le escribe a no judíos, ¿no? Antes se trataba en los estudios de hace unos años atrás, se trataba de perfilar con bastante claridad cuáles eran las comunidades a los que le escribía, ¿no? Pero esa es una batalla perdida. Es bien difícil decir exactamente qué características tenían las comunidades a las que los evangelistas escribían. Hoy más bien se prefiere hablar de generaciones, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Marcos le escribe a la primera generación, y esta primera generación va a tener unas características particulares, ¿no? Así nos aproximamos, creo, con más realidad a lo que era la comunidad de Marcos a quien le escribía. Mateo, en cambio, les va a escribir a la segunda generación de cristianos, que va a tener algunas características peculiares diferentes a la primera generación, ¿no? Marcos asume la predicación de Pedro y hace el primer intento de una biografía, aunque falta la infancia y la prolongación de la muerte. A Marcos le sigue Mateo y Lucas. Cuando Mateo y Lucas tienen los mismos textos, se nutrieron de Marcos. Marcos es su fuente. Cuando Mateo y Lucas tienen los mismos textos y ese texto está en Marcos, se nutrieron de Marcos. Hay varios textos, bastantes textos, que solamente están en Mateo y en Lucas, no están en Marcos. ¿De dónde se nutrieron? De una fuente que se llama Q. Quelle en alemán, que significa fuente en alemán, que es la fuente de dichos, ¿no? Tiene un origen palestinense, esta fuente, y seguramente se trató de un documento con enseñanzas y dichos de Jesús, que se transmitía en las comunidades. Mateo y Lucas lo conocieron, de allí sacaron varios textos, y por eso se explica que ambos, Mateo y Lucas, tengan esos textos paralelos. Pero resulta que hay textos en Mateo que están solo en él. Tuvo que haber una fuente propia para Mateo. Son unos cuantos textos.
¿no? Por ejemplo, en Mateo 25, si fuiste a la cárcel, si me diste de comer, a mí lo hiciste, ese texto está solo en Mateo. Lo debe haber tomado de alguna fuente propia, ¿no? Y lo mismo pasa con Lucas. Lo tiene que haber tomado aquel texto que está solo en él de una fuente propia. Entonces, la teoría de las dos fuentes, ¿por qué se le llama así? Porque las fuentes principales serían Marcos y la fuente de dichos. Marcos es fundamentalmente una fuente de hechos. Prácticamente en Marcos no encontramos ningún discurso largo de Jesús. Muchos hechos. En cambio, la fuente Q no encontramos casi ningún hecho de Jesús, sino más bien dichos de Jesús. A esto se le llama teoría de las dos fuentes. Y hasta el momento es una de las teorías que mejor satisface la realidad literaria de los evangelios. Algunos rasgos propios del Evangelio de Mateo. Comenzamos a ingresar ahora al Evangelio de Mateo. El relato sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Es bastante probable que haya tenido como modelo, entre otros modelos, la biografía de profetas, como los ciclos de Elías y Eliseo, ¿no? Y la literatura grecorromana para comunidades judeocristianas de la diáspora, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Mateo le escribe a una comunidad bastante probablemente que tiene su sede de residencia en Antioquía de Siria, que son judíos que después del año 70 se establecieron en la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, Antioquía de Siria. La primera ciudad más importante es Roma, la segunda es Alejandría en Egipto, y luego en Siria, esta ciudad de Antioquía de Siria. Allí se establecieron. Era una comunidad numerosa y poderosa, la comunidad cristiana de Antioquía de Siria. Bastante probablemente conocían la literatura grecorromana. Entonces, de estas dos fuentes Mateo se nutre para narrar a Jesús. Biografías de profetas del Antiguo Testamento y la literatura grecorromana. Como son judíos convertidos, tienen toda la ley metida en su ADN. Siempre han estado hablando, leyendo, estudiando a Moisés, ¿no? La ley está dividida en tres cosas. La Biblia hebrea, la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros, Neviim, que son los profetas, y aquí incluyen los libros históricos, y los Ketuvim, que son los otros libros. Para un judío, lo que realmente importa es la Torá. Neviim y Ketuvim son explicaciones de la Torá, ¿no? Otra manera de llamar la Biblia hebrea es Tanakh. ¿Por qué? Porque es la letra de cada una de estas divisiones de la Biblia. La T de Torá, la N de Neviim y la K de Ketuvim, ¿no? Tanakh. Así también le llamaban a la Biblia. Entonces, como Mateo le escribe a judeocristianos, va a ocupar de un modo muy frecuente el Antiguo Testamento, con un propósito, mostrando que la promesa hecha por los profetas o hecha por Dios a través del Antiguo Testamento se cumple en Cristo Jesús. Esas son principalmente las citas explícitas de Mateo, ¿no? Jesús fue a Egipto, porque así lo dijo el profeta. Jesús fue bautizado, porque el profeta dice tal cosa, ¿no? Entonces, Mateo se basa en el relato de Marcos, que toma su esquema biográfico de los Hechos, capítulo 10, la predicación de Pedro, y Mateo escribe hacia el año 80-85 después de Cristo. Para una comunidad, la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que vive en Antioquía de Siria, ¿no? Mateo tiene una preocupación grande por mostrar que Jesucristo cumple la ley, cumple lo que dice la ley, es decir, cumple la voluntad de Dios. Lo que la ley contiene es la voluntad de Dios, es el plan de Dios para Israel, porque con Israel y su alianza, Jesús cumple ese plan y lo supera.
quizás lo mejor para mostrar esto es Mateo 5, ¿no? Antes se dijo, pero yo les digo, ¿no? Entonces, no es que antes se dijo y ahora no sirve. Antes se dijo, y eso es válido, porque la ley se va a cumplir hasta el fin de los tiempos, y hasta el más pequeño tilde de la ley se va a realizar, se va a cumplir, ¿no? Hasta el fin de los tiempos se cumple la ley, pero Jesús supera la ley, ¿no? Entonces, esta dinámica de cumplimiento y superación es lo que está en el trasfondo del relato de Mateo. Uno dice, bueno, pero tenía que ser así. ¿Cómo que tenía que ser así? Juan no tiene absolutamente nada de esto. La propuesta de Juan es totalmente inversa a la de Mateo. Juan dice, la ley hay que dejarla atrás. La ley ya no sirve, porque está Jesucristo, que es palabra de Dios. Esta es la única palabra que hay que escuchar, ¿no? De hecho, más de alguno ha tratado a Juan como el primer antisemita. Más de algún historiador y más de algún exégeta, ¿no? Por esa contraposición que tiene entre Cristo y la ley, ¿no? Incluso Lucas tiene algo de esto, ¿no? Por favor, tomen Lucas capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21-22. Lucas capítulo 3, versículo 21-22. Lean, por favor, ese texto en silencio cada uno, con una pregunta, una sola pregunta. La pregunta es, ¿quién bautizó a Jesús? Según Lucas 3, 21-22. ¿Quién bautizó a Jesús? ¿Alguna respuesta? Según el texto. No aparece nadie. No aparece nadie. No aparece nadie. Bueno, busquemos el versículo 20. 3:20. ¿Qué dice el versículo 3:20? Añade a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Listo, Juan está en la cárcel. Y después de que Juan está encerrado en la cárcel, Jesús se bautiza. Fue bautizado. ¿Qué bautizó a Jesús? Entonces, noten cómo hay diferentes revelaciones en relación con la historia y los sucesos de la historia. ¿Por qué Lucas dice eso? Tomen, por favor, Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, versículo 16. Alguien que lo lea, por favor. Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y todos emplean la violencia frente a él. Entonces, miren, la teoría o la revelación que tiene Lucas en relación con la historia es que Juan el Bautista pertenece al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no se topa con el Nuevo. El Nuevo Testamento es una realidad absolutamente original, que no tiene precedente. Por eso, en ningún relato de Lucas se junta Juan con Jesús, en ninguno. Porque el Antiguo Testamento termina con Juan, y desde entonces se anuncia ya algo absolutamente original que tiene que ver con Jesús y el reino. Esto es para mostrarle cómo en cada uno de los evangelistas hay una perspectiva complementaria en relación con la historia. Para Mateo no es así. Hay una relación estrecha entre Jesucristo y el Antiguo Testamento. Porque Jesús viene en plan de cumplir y superar el Antiguo Testamento. Bien, en Mateo hay varias cosas que son muy interesantes: el nuevo pueblo, la eclesía, nuevo hábitus, una ética, un obrar diverso, un nuevo destino. La comunidad de Mateo,
que es esta diapositiva, ¿no?, que lleva por número 5. La comunidad de Mateo es un conjunto, es una asamblea de judeos cristianos que han creído en Jesús. En esta comunidad hay algunos sacerdotes y hay maestros de la ley. Por lo tanto, en esta comunidad existe una centralidad aún muy grande, y eso va a ser una de las dificultades que Mateo va a enfrentar, una centralidad muy grande en Moisés, por cuanto que a veces desean imponer elementos mosaicos a la vida cristiana. Recuerden el problema que se enfrentó Pablo con el tema de la circuncisión, ¿no?, y el concilio de Jerusalén. Esto probablemente tiene que ver con comunidades mateanas, porque son judíos. Claro, yo creo en Cristo, pero no dejemos de lado la circuncisión, no dejemos de lado ciertas fiestas cristianas, ¿no? Entonces, para Mateo, Jesús construye su iglesia, funda su iglesia a partir de judíos que pertenecen a lo que en la espiritualidad del Antiguo Testamento se llama resto de Israel. El resto de Israel es aquella gente bien dispuesta a hacer la voluntad de Dios, a aceptar a Jesús como Mesías. A diferencia de los jefes de Israel que se oponen, que no quieren, ¿no? Esta comunidad de judeo-cristianas vive junto con los otros cristianos las persecuciones de Calígula. Calígula fue emperador entre el 37 y el 41, y las persecuciones de Nerón, que fue emperador entre el 54 y el 68. Muchos de estos cristianos se dispersaron por las costas del Mediterráneo, prácticamente todas ciudades grecorromanas, y se quedaron insertos en esas ciudades grecorromanas. Esta comunidad de judeocristianos, debido a la persecución y luego a la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70, se establece en esta tercera importante ciudad del imperio, Antioquía de Siria, que está un poquitito más arriba de Jerusalén, ¿no?, por el lado del mar, cerca de Tiro y Sidón. Antioquía de Siria, ¿no? Ellos pertenecen a la segunda generación de cristianos. Aquí, esta generación de cristianos, más abierta que el judaísmo ortodoxo, tiene que convivir con cultos, con costumbres, diferentes nacionalidades. Son pequeñas comunidades de judíos cristianos. La comunidad judía es grande en Antioquía de Siria, pero los judíos cristianos es un grupo más reducido, bastante más reducido, pero de una fe muy fuerte, de un entusiasmo por el Señor muy grande, ¿no? Y algunos paganos también participan en esta comunidad. A esta comunidad es a la que Mateo le escribe su evangelio. Pero repito, ya no importa tanto exactamente cuál es la comunidad, importa mucho más que pertenecían a la segunda generación de cristianos, ¿no? ¿A qué se enfrenta esta comunidad? La comunidad de Mateo se enfrenta a un judaísmo ortodoxo a ultranza. Aquellos judíos que peregrinaron de Israel o que huyeron de Israel y se estacionaron en Antioquía de Siria. Ellos son judíos también, los cristianos, pero tienen y se codean con este judaísmo ortodoxo que busca solo el cumplimiento de la ley y no acepta a Jesucristo, ¿no? Al otro extremo tenemos la corriente gnóstica, que comienza a nacer. Es bastante probable que no se trate del gnosticismo como lo vamos a conocer dentro de algunos años posteriores, ¿no? Pero sí ya hay elementos del gnosticismo bastante fuertes, ¿no? Y algunas corrientes del gnosticismo no le daban absolutamente ningún valor al Antiguo Testamento. Entonces, la comunidad de Mateo se mueve entre un cumplimiento a la letra de la ley por el judaísmo ortodoxo y esta cosa no sirve, no existe, no vale. Corrientes gnósticas, ¿no? Mateo elige presentar, en continuidad con el judaísmo, elige presentar a Jesús como continuación del Antiguo Testamento, pero en disconformidad con el judaísmo,
la ley hay que superarla. La ley tiene que alcanzar su plenitud. Para el judaísmo ortodoxo, la ley era plenitud. Pero para Mateo no. La ley va a alcanzar su plenitud con Cristo Jesús, ¿no? Es bastante probable que también exista una corriente, una cierta corriente unificada entre grupos mateanos y grupos paulinos, ¿no? Porque Pablo también piensa lo mismo, pero Pablo va a ser bastante más drástico que Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo le está escribiendo a judeo-cristianos. Pablo, en cambio, tiene controversias impresionantemente fuertes con estos judíos, ¿no? Entonces Pablo va a decir simplemente, la ley no salva, es Cristo que salva, ¿no? Mateo va a decir, la ley salva en cuanto lleva a Cristo, en cuanto se planifica en Cristo, si no, no salva, ¿no? Noten cómo en estas corrientes teológicas siempre, ¿no? hay un camino que se va haciendo que busca catequizar. Todo es eso, ¿no? El deseo de catequizar a los que se está dirigiendo, ¿no? Entonces, esto también nos permite una lectura crítica de los evangelios. Y cuando digo crítica, no estoy hablando de una lectura sin fe, no. La fe nos exige que pongamos cuidado al orden literario, a los rasgos literarios del evangelio, donde se van revelando este tipo de cosas, ¿no? Lo que está en el fondo, entonces, son varias preguntas. ¿Qué valor tiene el Antiguo Testamento? ¿Hay un nuevo Israel si el antiguo fue infiel? Mateo va a decir sí. Hay un nuevo Israel que se hace con el resto de Israel. ¿Se puede ser de Cristo reinterpretando la ley y sus celebraciones? ¿Se puede recibir a los paganos en la iglesia? En el trasfondo de Mateo. Hablábamos de las generaciones, ¿no? Hoy ya se habla más bien así. ¿A quién se escribió el Evangelio de Marcos? A la primera generación. Porque el Evangelio de Marcos se escribió hacia el año 65, antes de la destrucción de Jerusalén. Estas generaciones van de periodos más o menos de 40 años, porque 40 años es el ciclo de vida en el siglo I. El ciclo de vida de una persona normal en el siglo I son 40 años. A los 40 años ya era vieja y moría, ¿no? Entonces las generaciones se calculan más o menos durante 40 años. La primera fue Jesús de Nazaret, ¿no? Lo de Jesús de Nazaret era un movimiento más dentro del judaísmo. Incluso en Hechos 24:5 se define como una secta, ¿no? Interesante lo de secta. ¿Por qué? Porque luego en la segunda generación se va a definir como culto, no como secta. Interesante lo de secta, ¿por qué? Porque es un movimiento judío que se separa. La raíz es judía, por eso es una secta. Pero no es que tenga la palabra una connotación negativa como en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque también los saduceos y los fariseos, Hechos 5:17, por ejemplo, son llamados sectas. Pertenece a la secta de los fariseos, a la secta de los saduceos, ¿no? Entonces lo de Jesús se percibió como un movimiento judío dentro del judaísmo, al modo como existían saduceos y fariseos. No nació con una identidad cristiana inmediata. Estos son los cristianos que se oponen a los judíos. No. Eso se fue produciendo con el tiempo. Jesús crea una nueva forma de ser pueblo de Dios. Lo principal, desde mi perspectiva, es que Jesús presenta una imagen de Dios que está en contradicción con la imagen de sacerdotes y maestros de la ley, ¿no? Este es un tema precioso, conviene estudiarlo, leer los evangelios, buscando cuál es la imagen de Jesús, ¿no? Y en qué contradice a la imagen de Dios que sacerdotes y maestros de la ley enseñaban. Dios lo resucita, y la resurrección de Jesús renovó radicalmente la visión de los discípulos. Pentecostés completó la enseñanza de Jesús en el sentido de que dio comprensión de las palabras de Jesús. Los discípulos
están ya dispuestos para comenzar a ser una comunidad o un nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Aparece la primera generación, del año 30 al año 70, ¿no? La primera generación tiene por centro a apóstoles y discípulos. Se dedican principalmente a hablar de Jesús, a predicar acerca de Jesús, y comienzan a aparecer las primeras comunidades. Este es el tiempo donde se consolidan las tradiciones orales. Y a medida que se van consolidando las tradiciones orales, comienzan a aparecer los primeros ciclos literarios. Debido a las persecuciones, a la destrucción de Jerusalén, esta primera generación va a dispersarse, ¿no? Y, por ejemplo, con la persecución de Calígula, de Nerón, se internan en Palestina y aparecen predicando en ámbitos rurales e israelitas. Es una generación que está muy centrada en torno a Palestina. Hablan el arameo y predican en arameo, ¿no? Y en Palestina no en las grandes ciudades, sino en el ámbito rural, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que es una cosa que llama la atención el que Cristo no haya predicado en las grandes ciudades. En Tiberíades, que era una ciudad que está a muy poquitos kilómetros de Cafarnaúm, Jesús nunca predicó. En Séforis, que está a 6 kilómetros de Nazaret, una ciudad grecorromana de 50.000 habitantes, a 6 kilómetros Jesús nunca predicó. Es bastante probable que lo de Israel se concentrara en las aldeas de Israel. Grupos pequeños de 300, 400, 500 personas, todos israelitas, conocimiento de la ley, sinagoga, se suponen los mejores preparados para recibir la promesa del Mesías. Pero no fue así, no fue así. Entonces, esta primera generación se concentra en Israel, predica en arameo y se mueve principalmente en el ámbito rural. Y la siguiente generación, que es la segunda generación, y aquí ya estamos con Mateo, ¿eh? La segunda generación, Mateo fue escrito en el año 80-85. Esta generación tiene que sufrir la desaparición de los apóstoles y testigos. Ya no quedan testigos directos, ¿no? Entonces, comienzan a pensar en la consolidación de la identidad cristiana, como único pueblo de Dios, ¿no? La primera generación tiene por tema central el anuncio de Jesucristo en las aldeas de Israel. Esta segunda generación ya vive en ciudades grecorromanas y vive con cultos grecorromanos. Requieren urgente consolidar su identidad. ¿Qué significa ser cristiano? En este mundo plagado de dioses, ¿qué significa ser cristiano? ¿No? Además, ya no tienen la influencia negativa de la tradición judía ortodoxa, que los perseguía, que no aceptaba a Jesucristo, ¿no? Entonces toma mucha fuerza en este segundo momento, me refiero a esta segunda generación, la organización interna de las comunidades, ¿no? Y pasan a la condición de culto, no a la condición de secta. En Israel son secta, pero cuando esta comunidad se integra en una ciudad del Asia Menor, por ejemplo, de cultura grecorromana, se encuentran con un montón grande de otros cultos, de otros dioses, de otros hábitos de vida. Tienen que elegir una estrategia diferente para poder evangelizar. En Israel no tenían inconveniente con los dioses. Anunciaban al mismo Dios Yahvé, que tenía un hijo, que era Jesús. Difícil para aceptar para los judíos, pero era el mismo Dios Yahvé, mismo culto. Aquí ya no. Entonces, el énfasis en la misión comienza a estar en lo que se llama códigos domésticos. Estos códigos domésticos son unas cuantas normas que tienen que ver con la familia, con lo laboral, con lo socio-religioso. Ahí tienen una lista de códigos domésticos, ¿no? ¿Cómo funciona el código doméstico? Si yo en el ámbito familiar, laboral, vivo así,
quiere decir que mi Dios es sumamente generoso, potente, bueno, porque me está haciendo vivir con una vida recta. La honorabilidad de la comunidad redunda en la honorabilidad del Dios, dentro de todos los cultos que hay. Y eso provoca preguntas. ¿Por qué viven así? Ejemplo, hambruna el año 64, con el emperador Claudio. ¿Quiénes salían a dar comida? Los cristianos. ¿Quiénes ayudaban a los que se enfermaban? Los cristianos. Este Dios de los cristianos debe ser espectacular, porque los otros dioses no provocan lo mismo en sus seguidores. Esos códigos domésticos sirven para mostrar eso, ¿no? Y luego se enfrentaban a otra cosa muy complicada, ¿no? No existía el anunciar a mi Dios a otros para que dejaran a sus dioses. Ningún culto hacía eso. El culto a la diosa Afrodita en Corintio tenía a su gente que venía de familia y tradiciones antiguas, pero a ninguno se le ocurría decir frente a otros dioses y a otros que están adorando a otros dioses que esta era la diosa verdadera y que tenías que dejar a tus dioses. Y los cristianos lo hicieron. Estas dos cosas son espectaculares en relación con la segunda generación. Y no olvidemos lo interno, consolidación de la identidad y cada vez más procurar aquellos rasgos que nos hacen cristianos. En Antioquía de Siria, donde está la comunidad de Mateo, es donde recibieron por primera vez el nombre de cristianos. ¿No? Bien, vamos terminando y lo hacemos con lo siguiente. Nos adentramos ahora en la organización literaria del Evangelio de Mateo. Hay muchas organizaciones literarias, esta es una. Uno dice, bueno, esto es perder el tiempo. Saben que no es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que leer un texto, uno tiene que ubicarlo dentro de la organización literaria del Evangelio. Yo tengo que leer o predicar el capítulo 8, versículos 6 al 12. Capítulo 8, versículos 6 al 12. Yo ya sé que estoy en este lugar y que el tema central del capítulo 8 y 9 es la autoridad de Jesús. Eso ya constituye una pista para interpretar el texto. Porque el texto no solo se interpreta como unidad única, porque no es una unidad única. Es una unidad entrelazada entre lo que viene de antes y lo que viene después, ¿no? Entonces, estas pistas que te ayudan a definir exactamente el tema dan una señal, un signo poderoso para poder entender bien el texto. Es un signo para poder entender el texto. En esta organización literaria, que la hemos llamado Vista Aérea, fíjense en los discursos, ¿no? 5-7, el discurso del monte. 10, el discurso misionero. 13, el discurso en parábolas. 18, el discurso comunitario. Y el 23 al 25, el discurso escatológico, ¿no? Interesante algunas cosas. Son 5 discursos. Todo lo que Jesús dijo en su vida pública, Mateo lo toma y lo distribuye en 5 discursos. ¿Por qué lo habrá hecho así? Hay varios que piensan que Mateo implícitamente está presentando a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Por qué como el nuevo Moisés? Porque Moisés escribió la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y según Mateo, Jesús viene a darle cumplimiento a esos 5 primeros libros. Y ese cumplimiento está en estos 5 discursos de Jesús. Entonces tenemos un antiguo Moisés con los 5 primeros libros de la Biblia y el cumplimiento de lo que Moisés, en nombre de Dios, pedía con estos 5 discursos de Jesucristo. Esos discursos tienen una forma estructurada que luego lo vamos a ver, ¿no? Esta es una vista, la primera era una vista aérea hacia vuelo pájaro, esta es una vista más detallada, ¿no? Esto está sacado de la Biblia de América, ¿no? Perdón, de la Biblia de la Iglesia en América.
lo trabajamos el equipo de traductores. 3 grandes partes: la presentación del Mesías, invitación a Israel, el anuncio del reino, a Jesús le va mal, luego una tercera parte, invitación entonces a los discípulos y el destino sufriente del Mesías. Dentro de cada parte, 2 momentos: invitación a Israel, el anuncio de Jesús, el reino con obras y palabras. Esto es bien importante en Mateo, y para Mateo es muy importante mostrárselo a esta generación judía de la segunda generación de cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que cumplir las promesas del Padre. Entonces lo que hace Mateo es decirle, mire, Jesús vino a anunciar a Israel, pero ¿qué hizo Israel? Se opuso, lo rechazó. ¿Qué hace Jesucristo? Cambia de táctica, ¿no? En Mateo es aquello de, mi hija está enferma, anda a sanarla. Dios no me envió a los perritos, ¿no? Lo de las migas. Dios me envió a Israel, ¿no? Sí, Señor, pero los perritos se comen las migas que caen de la mesa de su Señor, ¿no? Eso es de Mateo. De Mateo es, y Jesús los envió a las aldeas israelitas con la prohibición de que se dirigieran a los paganos. Entonces, lo que hace Mateo es mostrar que el primer anuncio de Jesús no es exclusivo, pero el primer anuncio de Jesús es a Israel, porque está cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Rechazo a Jesús, el reino en controversia, ¿no? De 11:2 a 16:20. Jesús rompe con Israel y comienza a exigir a los discípulos la fe, sean israelitas o no. Comienza el relato del camino doloroso del Mesías como instrucción a los discípulos y el camino doloroso del Mesías, pasión y resurrección. Lo mismo de antes, un consejo práctico. Es bueno tener este tipo de esquemas metido en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo un texto, lo que primero haces es ubicarlo dentro del esquema. Y eso ya te da muchísima luz, ¿no? Y luego poco a poco uno va internalizando el esquema. Más adelante ya no lo vas a necesitar porque ya prácticamente te lo aprendiste. Pero un buen esquema de cada uno de los evangelios ayuda, repito, a poner el texto en su contexto literario y teológico. Los 5 discursos de Jesús son estos, ¿no? Generalmente se actúa así, ¿no? En Mateo, por ejemplo. A nivel teológico se recurre al Antiguo Testamento, pero a nivel literario, ¿a qué se recurre? A lo que tiene la poesía hebrea, la literatura hebrea. Y la literatura hebrea emplea de modo muy frecuente los paralelismos sinónimos, paralelismo antónimo, paralelismo concéntrico, como este, paralelismo concéntrico. ¿En qué consiste? Yo inicio un tema arriba, propuesta del Mesías al nuevo Israel, y lo termino abajo, juicio del Mesías al antiguo Israel. Lo primero fue en el monte Galilea, la bienaventuranza. Lo último en el monte Jerusalén. Después me dedico a la comunidad, ¿no? La letra B. Normas básicas sobre la misión de los discípulos. Y la B', capítulo 18, normas básicas sobre la comunidad de los discípulos. Se va caminando en paralelismo. Y como es concéntrico, te queda en el centro lo que es más importante. Dios viene, o Jesús viene, a revelar el misterio del reino en parábolas. El capítulo 13 es el relato de las parábolas de Jesús. Esto lo pueden ver después, ¿no? Va a ir en el PowerPoint, que son los contenidos propiamente de los 5 discursos de Jesús. Y terminamos con esto. Esta es la última diapositiva. ¿Cuál es la dinámica literaria y teológica del Evangelio según Mateo, ¿no? Hay una serie de cosas ahí, pero bueno, espero que no sea tan complicado, ¿no?
El Evangelio de Mateo comienza con el origen de Jesús, en 1:1. Y el Evangelio de Mateo termina con el Emmanuel, 28:20. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hace presente con Jesús. Jesús vive o cumple el plan salvífico de Dios, transformándose en el Dios con nosotros, en aquel que nos va a acompañar hasta el fin de los tiempos, ¿no? El tema central del Mateo es mostrar que Dios cumple su voluntad salvífica, y la cumple mediante un ungido con el Espíritu Santo, que es Jesucristo, enviado por Dios. Y que ese ungido nace, brota de las entrañas del mismo Dios, porque es su Hijo, ¿no? Entonces, Dios cumple su promesa de una manera impensada, porque no nos regala un profeta, no nos regala para cumplir su promesa un sacerdote, nos regala su mismo Hijo. Y probablemente es tan original la propuesta de Dios que Israel, los jefes israelitas, se ven absolutamente desbordados, incluso también por su mal corazón, desbordados por su mal corazón, que rechazan la propuesta de Dios. Un dueño de una viña envió a su hijo, envió a varios siervos, mataron uno al otro, dijo: voy a enviar a mi hijo, y también lo mataron. Ese es Israel. Ese es Israel, ¿no? En Mateo hay una alusión, este es el tema central entonces de Mateo, ¿no? Mostrar esto. Hay una alusión permanente al Antiguo Testamento. Y los 5 discursos de Jesús es para mostrar que Jesús continúa, supera y planifica al Antiguo Testamento, particularmente la Torá, la ley, ¿no? Y es bastante probable de que exista una presentación implícita de Jesús como un nuevo Moisés, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús es el ungido, el Mesías, enviado a los hijos de Israel, y anuncia el reino, con obras y palabras primero a las ovejas perdidas de Israel. Como hay rechazo por parte de Israel, ¿no? Entonces se abre a toda la humanidad. El rechazo por parte de los jefes de Israel principalmente. Pero Dios, San Pablo lo va a decir luego, pero Dios tiene un resto, ¿no? Y este resto es el que va a injertar en el mundo para poder construir su nuevo pueblo. Tema re importante, porque nadie puede decir que Dios no cumplió su promesa a Israel. Sí la cumplió, porque el nuevo pueblo nace del resto de Israel. Ellos son israelitas. Ahí tenemos a Pedro, a Santiago, a Juan, las primeras comunidades, hombres y mujeres israelitas, ¿no? Pero es el resto santo. Es el que acepta la voluntad de Dios, la voluntad salvífica de Dios cumplida en Cristo Jesús. Ese es el resto santo. San Pablo va a decir: no desprecies a Israel, porque nosotros, como un árbol injertado, estamos injertados en Israel. Como una rama de injerto, estamos injertados en Israel. Nuestros hermanos mayores son los israelitas. Entonces de aquí brota la salvación. Jesús vive su Pascua, y con la Pascua Jesús construye un nuevo Israel centrado en el discipulado. Todo esto lo presenta Mateo. Hay un nuevo pueblo, hay una nueva justicia, ¿no? Esto requiere varias cosas que van a ser típicamente cristianas: el tema de la conversión, la fidelidad, el pueblo de Dios y reino del Padre, un nuevo hábitus, un nuevo comportamiento, una misión universal, ¿no? El Israel antiguo, el Israel del rechazo, son como los antepasados, se oponen a Dios, ¿no? Cuando hablábamos de la distribución literaria y teológica de Mateo, hay toda una parte allí que tiene que ver con el rechazo de Israel, ¿no? Y ahí está todo esto que estamos mencionando. Esta es entonces la dinámica literaria y teológica del Evangelio.
La centralidad está puesta en el cumplimiento de la promesa de Dios, de su voluntad salvífica, en Cristo y por Cristo, quien es su Hijo. Constituye, funda un nuevo Israel en virtud de una nueva alianza a partir del resto de Israel, aunque la palabra resto no aparezca en Mateo. Todos los otros cristianos se van a incorporar, se van a injertar en este resto, que va a adquirir una identificación única, exclusiva con Cristo Jesús, al punto de llevar sobre sí el nombre cristiano. Progresivamente se van a distanciar de las tradiciones israelitas y van a constituir, a partir con el fundamento en Jesús, sus propias tradiciones, reinterpretando muchas cosas antiguas, la Pascua, por ejemplo, ¿no? Relativizando otras, la ley, por ejemplo, no la desprecian, pero la relativizan, porque ahora Cristo es el centro. Ahí estamos. Entonces ahora volvemos a la pantalla para nuestra conversación, si es que sé salir. Ahí estamos. Ahí ya nos vemos, ¿o no? No, se ve su correo. Se ve mi correo. Ahora sí. Listo. ¿Qué hora es? Estamos pasados en 7 minutos. Hermanos, consultas, preguntas, rapidito, y así a ver si hasta 5:45 estamos, nos damos algunos minutitos de regalo. ¿Sí, Ricardo? Según usted, ¿por qué Jesús predica en los campos, digamos, y no en la ciudad? Por lo que señalé, porque en las aldeas es donde se reúne el mundo israelita, propiamente tal, en su más, en su origen más prístino, ¿no? Por eso. Entonces, tú vas, por ejemplo, a Nazaret, 300 personas, ¿no? 300 personas, todos israelitas. Conocen a Moisés, conocen la ley, tienen sinagoga. A 6 kilómetros de Nazaret tienes Séforis. 50.000 personas en el siglo I. 50.000 personas. ¿Por qué uno se fue a meter a Séforis? Porque es greco-romana. Porque los judíos que vivían ahí eran pocos y constituían una colonia. Entonces, para mostrar que Jesús viene a cumplir la promesa de Dios para Israel, Jesús predica en las aldeas. Y sin embargo, fue rechazado. Esa es una teoría bastante probable, ¿no? Hay otras, pero bastante probable. ¿Alguna otra consulta o pregunta o cosa que ustedes mismos quieran opinar, Claudio? Siguiendo un poco la línea de lo que decía el padre Ricardo, ¿por qué Jesucristo solo al comienzo predica al pueblo de Israel y su mensaje no es universal? Uno entiende que Israel es el pueblo elegido de Dios, pero ¿por qué desde un comienzo ese mensaje no fue universal? ¿Universal en qué sentido dices tú, por ejemplo? Para toda la gente, para todo el mundo, no solo para Israel. Sí, porque, mira, si en el caso de Marcos, que fue el primer evangelio, eso no es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los evangelios están condicionados por los destinatarios. Como Mateo le escribe a judíos y tiene que mostrar que Dios cumple su promesa para el pueblo judío, que no es infiel a su promesa, ¿no? Insiste en Jesús predicando a las aldeas con un vocabulario y temas particulares, propiamente judíos. Pero eso no lo va a hacer Marcos, ni menos lo va a hacer Lucas. Entonces, los evangelios es una biografía, permítame el calificativo, pero en un sentido positivo, es una biografía interesada, por cuanto van rescatando elementos de la vida de Jesús que les permita catequizar a sus comunidades. Entonces, por eso creo que aparece en Mateo Jesús con un mensaje más particular que universal, anunciando el reino de las aldeas. Entonces, en el fondo, ¿qué es decirle? ¿Se dan cuenta? Jesús vino a ustedes, cumpliendo la promesa,
que le había hecho a Abraham, a Moisés, cumpliendo su promesa, porque es un Dios fiel. ¿Y qué hicieron ustedes? Lo rechazaron. Por eso, a partir de aquellos que fueron fieles, Dios creó un nuevo pueblo. Me parece que por ahí va la cosa. ¿Alguna otra consulta, pregunta, impresión? Sí, Carlos. Primero, quiero saber, ¿el resto de Israel viene siendo lo mismo que Anahuín? ¿Lo que cumple la voluntad de Dios? Sí, el resto de Israel es un término más amplio que Anahuín. Es decir, los Anahuín pertenecen al resto de Israel, pero el resto de Israel no son solo los Anahuín, ¿no? La intención de Israel, sí. el resto de Israel son aquellos que buscan sinceramente la voluntad de Dios y van a aceptar al Mesías. Los Anahuín son aquellos que dentro del resto de Israel se sienten postergados, se sienten humildes, se sienten rechazados. Esos son los Anahuín, los pobres de Yahvé. Dentro de la intención de Mateo de escribir a los judíos que están en la diáspora, ¿cuál fue la razón principal de él de mostrar al Salvador que es uno de su pueblo, al Mesías, al Salvador, al Emanuel? ¿Cuál fue la intención de mostrarlo a su propio judío, a su propio hermano, paisano? Es que, claro, tratándose de judíos, tienen un ADN, pero fortísimo, en relación con el cumplimiento de las promesas, ¿no? Porque hay un Dios, Yahvé, que hizo alianza con nosotros y nos prometió la salvación, según se lee en los profetas. Nos prometió la salvación mediante un ungido. Entonces, lo que hace Mateo es decirle, ese ungido es Cristo Jesús y viene a darle la salvación a Israel. Entonces, por eso este énfasis en Cristo Mesías para Israel, no exclusivamente, en primer lugar, ¿no? Se suponía que Israel se iba a convertir a Dios, ¿no? Y que a partir de ahí venía la evangelización de todo el mundo. Pero Israel no se convirtió a Dios. Permítame una reflexión que puede parecer un poco chocante. Jesús tuvo que ir cambiando de planes, porque él venía a anunciar el reino de Israel y con Israel transformar el mundo. Pero ¿qué pasó? Ni siquiera sus familiares creyeron en él. ¿Qué tuvo que hacer? Idear otra metodología. Al punto que él mismo lo dice, las parábolas son para todos. Que Israel escuche las parábolas, pero no quieren entender. Que sigan sordos, que sigan ciegos. ¿Quién va a entender? El que se hace discípulo. A ustedes se les explica la parábola. En ese capítulo 4 de Marcos hay un cambio de metodología de Jesús porque a Jesús le fue mal. No le resultó. No le resultó. Venía a anunciar el reino de Israel. Israel lo rechazó. ¿Qué hago ahora? ¿No? El tema, por ejemplo, de la oración de Cristo tiene mucho que ver con esto, con el buscar la voluntad del Padre, porque Jesús realmente es un ser humano. Y nosotros obramos así, buscando la voluntad de Dios. No es que lo tengamos todo claro desde un comienzo, ¿no? Es muy interesante considerar a Jesús desde esta perspectiva, porque se parece mucho a nosotros. Es uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno se siente medio complicado, no sabe por dónde ir, oye, si ya lo vivió Cristo. Ah, es que él era hijo de Dios y sabía todo. No, no creo. No creo. Él fue descubriendo paso a paso los acontecimientos que tenía que vivir para poder cumplir la voluntad del Padre. Y en algunas oportunidades lo hizo sin quererlo él. Señor, que esto pase de mí. Pero no, yo estoy para hacer tu voluntad y esto es lo que tú quieres, ¿no? Creo que es interesante considerar en esa perspectiva la vida de Jesús. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Ya son 17:45, terminamos acá.
Les agradezco enormemente. Si tienen la Biblia de América, por favor, sumérjanse en la introducción a Mateo. Si no la tienen, voy a tratar de mandar la introducción por ¿cómo se llama? Es la misma, sí. La Biblia de América o esa que está mostrando Claudio, ¿no? La Biblia de América o esa que está, o la edición que está mostrando, claro, esa que está mostrando Antonio, Claudio, esa. ¿Eh? El Nuevo Y Testamento. luego, por favor, claro, y luego se van a la diapositiva con la distribución de Mateo y vayan leyendo pasajes que más les interesa. Ubíquenlo primero en esa distribución, esa organización, voy a leer esto otro, y a ver cómo les resulta a la luz de lo que hemos conversado. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Monseñor, o nos puede mandar la Biblia de América. Bien, podría